Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana y esto es Triana en Berlín y hoy te voy a contar algunas tradiciones navideñas que se realizan acá en Alemania. Y empecemos por lo más grande, el mercado navideño. Estos aparecieron en la Edad Media, el primero fue el de Viena, por el siglo XIII. En aquel entonces era una forma de abastecerse para el invierno, pero no tenía tanto sentido navideño. Ya para el siglo XIV empezó a venderse en Alemania productos asociados a la Navidad, como juguetes hechos de madera y adornos. Y también se empezaron a sumar espectáculos como coros y danzas. Y acá puedes probar varias de las comidas y bebidas navideñas, como el Glühwein, el vino caliente, que puedes pedirlo mit Schuss, un chorrito de amaretto. El clásico es de vino tinto, pero también tenés vino blanco y la opción sin alcohol, que suele ser jugo de manzana caliente. La receta del Glühwein es una receta familiar, que cada uno tiene su receta, es como esas cosas que se pasan de generación en generación porque llevan sus especias y bueno, cada familia le da su toque personal. Y ahora pasamos a la corona de Adviento, que tiene una vela por cada semana del Adviento, los 4 domingos previos a la llegada del nacimiento de Jesús. Algunos incluyen una quinta vela que se prende el 25 por la Navidad. Otra de las grandes tradiciones navideñas es el calendario de Adviento, pero esto básicamente es que desde el 1 de diciembre hasta el 24 vas abriendo un regalo por día hasta llegar a la Navidad. Hoy en día cada marca tiene su propio calendario de Adviento y como se volvió una tradición tan popular y comercial, estaría bueno que empecemos a hacer calendarios personalizados que se puedan usar año a año o si elegís comprar, que sea un calendario sustentable, porque la cantidad de plástico que pueden llevar los calendarios es impresionante. En Alemania, San Nicolás o Santa no pasa el 24 de diciembre a la noche, sino que pasa el 6 de diciembre y deja pequeños regalos y dulces en las botas navideñas. Pero si el niño o niña se portó mal, le puede tocar carbón. O peor aún, puede ser visitado por Knecht, Ruprecht o el famoso Krampus. En realidad los regalos del 24 no los deja Papá Noel o Santa, sino el Hombre Navidad o el Christkind. Una figura con forma de ángel que algunos dicen que representa al niño Jesús, u otros simplemente es una figura de un niño más angelical que hace que los regalos aparezcan la mitad del día. En realidad la idea de mover el 24, o sea, de mover a Santa o Papá Noel del 24 al 6 de diciembre, la tuvo Martín Lutero, el que llevó adelante la reforma protestante en Alemania, y básicamente lo hizo porque él quería como sacarle un poco de importancia a los santos, entonces movió a San Nicolás del 24 al 6 y le dejó el trabajo importante de los regalos al Christkind. Si estás un 6 de enero en Alemania y en tu puerta tenés marcado con tiza las letras C, M y B, no es que te marcaron tu puerta para nada malo, sino que fuiste visitado por los pequeños Reyes Magos. Niños vestidos como Melchor, Caspar o Gaspar y Baltasar pasan por las casas recolectando dulces y dinero para caridad. Y te dejan estos símbolos en la puerta combinados con las fechas del año entrante y se considera un símbolo de suerte. Bueno, esta es una tradición más de Año Nuevo que de Navidad, pero te la quería mostrar. Este se llama Singisen. Básicamente estas figuras se queman en esta cuchara, o sea, cada uno en la fiesta elige una figura, se quema en la cuchara y se tira a un recipiente con agua fría y eso te forma una figura que queda libre de interpretación. Por ejemplo, este tiene un código QR que te lleva a la interpretación de las figuras que puedes llegar a ver. Si es un conejo, qué significa, es un augurio para el año que viene. Esto, por ejemplo, que dice Blei tachado, es porque antes esto se hacía con plomo, se dice que viene de la época romana, esta tradición, pero se hacía con plomo y ahora obviamente que esto no se hace con plomo, es tóxico, y igual lo marcan, pero es una linda tradición para hacer cuando son muchas personas en una fiesta y nada, algo lindo para compartir. Espero que te haya gustado este video, nos vemos el próximo domingo con más Navidad, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón. Hasta el domingo que viene, chao.